Buenas tardes compañeras, buenas tardes compañeros, buenas tardes profesor. El día de hoy junto a mis compañeras Paz Andaur, Valeria Araya, Mariana Fuentes, Claudia Sasmendi, María Jesús Ormeño y yo, Catalina Rodríguez, presentaremos un resumen y una discusión en torno al texto Educación chilena en la República, promesas de universalismo y realidades de inequidad en su historia por Iván Núñez y publicado el año 2015. Nuestra presentación se estructurará de la siguiente forma. Primero partiremos con una presentación del texto, principalmente el objetivo de esta investigación. Luego pasaremos a la parte principal de nuestro resumen, que es el despliegue de una línea temporal con las políticas públicas que aparecen en el texto, guiadas por los subtítulos del texto. Y después pasaremos a problemas e inconvenientes que surgieron de nuestra lectura colectiva del texto, para finalizar con un cierre con propuestas para abordar el objetivo principal de esta investigación y una fundamentación de nuestra lección de este texto. El objetivo de esta investigación fue contribuir a darle densidad histórica al abordaje de la equidad en la educación nacional. Es por ello que preferimos desplegar nuestro resumen de acuerdo a una línea cronológica. Correspondiente al primer apartado del primer periodo del universalismo utópico a una inclusión lenta y desigual. En este se plantea que los fundadores de Chile independiente fueron inspirados por la ideología de la Ilustración, la cual pretende iluminar a todos con la luz de la sabiduría, pero no es un todo inclusivo, sino exclusivo. En Chile consideraron esta ideología como sustancial y acorde al orden republicano y a la noción de ciudadanía, bajo el orden de este todo exclusivo. Desde allí podemos observar una contradicción, ya que el concepto de ciudadano en ese periodo en Chile consideraba a quienes fueran hombres y propietarios. Es así como esa universalidad prometida presentaba ciertas restricciones en base a una desigualdad social. Esto se replica jurídicamente en la Constitución de 1833, en la cual se aclara y se afirma que la educación es un asunto público primordial, pero no universal. Símbolo de esto es la creación de dos instituciones básicas, la Universidad de Chile y la Escuela Normal de Preceptores, ya que solo admitían a una élite masculina. Ya para sintetizar este primer apartado, podemos observar una constante contradicción, ya que el decreto de 1842 instala la primera norma de preceptores que tiene por objetivo disponer que los maestros de enseñanza popular primaria debían formarse con la promesa de que su misión profesional alcanzase a todas las clases socioeconómicas, pero esta misión no está en concordancia con la realidad de Chile. Respecto al segundo periodo de la línea temporal, denominado la historia larga de la expansión de oportunidades, se expone un proceso de masificación de las estructuras institucionales que data entre el periodo de 1853 y 1981, el cual se basa en una incrementación de manera significativa en la tasa de escolarización en todos sus niveles. En esta misma línea se inició el proceso de inclusión escolar. Las motivaciones de este proceso de expansión radican en primer lugar, intereses políticos, ideológicos y sociales con el propósito de moralizar y civilizar los sectores populares. En un segundo lugar, la creación de cuadros técnicos para el funcionamiento de una economía dependiente. Esto a causa de la urbanización y por lo tanto también de la modernización. Y en un tercer lugar se encuentran las demandas de los sectores subordinados que exigían el acceso a la escolarización. En relación a la educación primaria popular, se destaca la creación de la primera ley de instrucción primaria en 1860, que debido a la renuncia de las familias por enviar a su hijo a la escuela, algunas instituciones impusieron la obligatoriedad e hicieron un llamado al auxilio escolar. No obstante, al llegar la asistencia escolar gubernamental, el sistema escolar se volvió un mecanismo de exclusión de los más pobres que no podían llegar a la escuela o que por distintos factores económicos no podían asistir a esta. Otro punto a destacar es que los gobiernos favorecieron la educación primaria femenina. Más que un reconocimiento de igualdad de género, esta política se basaba en la instrumentación del rol de las madres como agente de moralidad y civilización, como también en la funcionalidad del empleo de mujeres como preceptoras. De este modo se originaron dos rasgos estructurantes. Primero, una igualdad de género relativa en el acceso a la educación primaria, y segundo, una feminización del magisterio primario.
Con respecto a la educación secundaria, esta fue diferente para hombres y para mujeres. En cuanto a los hombres, en las últimas décadas del siglo XIX hasta 1930, el porcentaje de estudiantes que ingresaba a la educación secundaria era mínima en relación al estrato juvenil de la población. Esto se debía a que el currículum exigía materiales y competencias culturales en la familia, lo cual provocaba una alta deserción de minorías que ingresaban, aumentando así la selectividad. En cuanto a las niñas, la educación secundaria de ellas era considerada como de carácter privado, por lo tanto el Estado no lo percibía como un deber. En general se veían muchos colegios católicos y particulares laicos quienes eran creados gracias al trabajo de los padres de estas niñas de familias letradas. No fue hasta 1874 que se permitió que las mujeres pudieran rendir el bachillerato y, como consecuencia, ingresar a la universidad. Aún así, el Estado no apoyaba este avance, ya que no consideraba a las mujeres como ciudadanas, y además consideraba que ya eran letradas y civilizadas, por lo cual no requerían una educación más profunda. Ya en 1892 se crea el primer liceo fiscal de niñas en Valparaíso, lo cual aumentó radicalmente la matrícula y el ingreso de niñas a la educación secundaria. En cuanto al Estado benefactor, desde 1925 hasta 1952 se encontró en su fase corporativa, lo cual se implementó de modo segmentado y por clase social. Esto contribuyó a que la segmentación de la enseñanza siguiera continuando. Desde su agotamiento en 1952, diversos gobiernos, pero particularmente los encabezados por Frei y Allende, hicieron esfuerzos para que la ampliación de oportunidades fuera con fines igualitarios. En 1979, Pinochet dirigió el esfuerzo estatal centrado en la educación popular y básica, en donde la educación media y superior dependían de la capacidad de las familias y no del Estado. Sin embargo, en la planificación nacional, su retórica dio a entender que se seguiría con la tradición del universalismo, en el sentido de optar por la igualdad de oportunidades para toda la población del país en cuanto a educación, y en efecto, la dictadura dio el paso formal de declarar la educación como un derecho constitucional. En cuanto a la política social y educacional establecida, se implementó nuevamente el auxilio escolar, el cual busca a través de becas velar por hacer efectiva la igualdad de oportunidades ante la educación de niños y jóvenes en condición de vulnerabilidad económica. Esto debido a los extremos niveles de pobreza, lo cual incrementa la deserción escolar. Por lo tanto, fue necesario implementar subsidios educacionales. Además, durante este periodo, emerge el concepto de meritocracia, definido como el esfuerzo, iniciativa e inteligencia. Sin embargo, en realidad siguió prevaleciendo la subsidiariedad, la cual encubrió y facilitó la tendencia a la privatización como también el área educativa desde los principios de competitividad que es propio del mercado y un sistema neoliberal. Con respecto a la igualdad de oportunidad y equidad en la democracia post-dictadura, se destaca el reconocimiento del principio de equidad difundido por la CEPAL y la UNESCO, con énfasis en los desempeños individuales e institucionales. No obstante, esto se contrarresta con la valorización de la ciudadanía e integración nacional y social, junto también a la política educacional de la transición que promulgaban ambas fundaciones, la cual se basaba en el tránsito desde el acceso de la calidad y la focalización individual. Es así como la CEPAL y la UNESCO en 1992 plantea el concepto de equidad, el cual hace referencia a una igualdad de oportunidades, la compensación de las diferencias, el desarrollo equilibrado y la cohesión del cuerpo social en su conjunto. En el texto el autor también plantea que esta segmentación tiene su origen a partir de la fundación de nuestro país, que estuvo a cargo de lo que se suele conocer como la generación de 1842. En esta, en primer lugar, se encuentra Andrés Bello, quien funda la Universidad de Chile pensando en una educación para las élites y que este sector de la población sirviera de pilar para el desarrollo de la educación y la cultura en Chile. Esto se debe a las ideas ilustradas que traía Andrés Bello de Europa y que quiso implementar junto con otros fundadores en nuestro país.
En cuanto a Domingo Faustino Sarmiento, quien fue un letrado y expresidente de Argentina, piensa en un plan educativo civilizador, bajo la utopía de una educación básica común, la cual no se desarrolló en Chile, pero sí en Argentina. En 1954 surge la Superintendencia de Educación Pública, la cual busca implementar políticas que susciten la igualdad de oportunidades. En efecto, años más tarde, los educadores de Chile plantean que la educación tiene una función social para crear la base de una cohesión educativa nacional. En 1960 no creció la conciencia acerca de una desigualdad que terminaría en segmentación social de la educación. En 1969 se aprueba el Programa Básico del futuro gobierno de Salvador Allende, en donde se proponía que para asegurar la incorporación y la continuidad escolar a todos los niños de Chile, especialmente a los hijos de la clase obrera y el campesinado, se tenderá a crear por lo menos una escuela unificada básica y media en cada comuna rural, en cada barrio y en cada población de las ciudades de Chile. En el texto se dice que en el periodo de la transición a democracia, el énfasis fue puesto inicialmente en la ampliación de oportunidades y los principios de equidad y de calidad de los aprendizajes. Sin embargo, al ingresar al nuevo ciclo y avanzada ya la experiencia de las políticas educacionales, se empezó a reconocer, en palabras de Cox, una segmentación socioeducativa del sistema escolar por los mecanismos de elección, es decir, seleccionan a los estudiantes más capaces entre sus pares y evitan los alumnos con problemas de aprendizaje o conducta, lo cual es un tipo de discriminación sistematizada educacional. Entonces Núñez, después de esta exhaustiva investigación, llega a dos conclusiones. En primer lugar, tenemos que, en cuanto a la visión histórica, él afirma que la segmentación de la educación está en la raíz de su estructura, siendo el Estado cómplice de este problema. Y la segunda conclusión atiende a la actualidad, considerándola esta hasta marzo de 2015. Él cree que a esto recién nombrado se le suma a día de hoy la capacidad económica de las familias y la lógica meritocrática. A partir del escrito es que nos preguntamos qué es lo que mantiene segmentada actualmente la educación chilena, ya que han existido reformas por cambiar legislativamente estos problemas. Ejemplo de esto son las que aquí están presentes. La ley número 19.979 indica o asegura el acceso de un 15% de alumnos vulnerables a colegios particulares subvencionados, eximiéndolos de pagar la mensualidad, por ejemplo. La segunda es la ley de inclusión de mayo de 2015. En esta impide que los colegios escojan a sus alumnos. Y la última, que aún es un proyecto, pretende realizar lo mismo que la ley del año 2004, es decir, la primera que nombré, replicado en colegios privados. Y a pesar de todos estos esfuerzos, ¿por qué sentimos que poco ha cambiado? Es por ello que queremos dejar esta pregunta en suspenso y esperamos discutirla entre todos al terminar. ¿Estamos ante una inclusión o integración educativa? Bueno, para ir concluyendo nuestra presentación, queremos presentar una fundamentación de por qué elegimos este texto. Y en primer lugar fue porque fue el primero que leímos en el curso y ya transcurrido varios meses y varios contenidos, consideramos relevante e interesante volver a abordarlo desde un nuevo marco de lectura enriquecido y renovado y mucho más profundo por estos contenidos que ya hemos visto en el último tiempo, pues ellos nos ofrecen una lectura y una perspectiva mucho más crítica y amplia para volver a retomarlo. Por ejemplo, desde el concepto de liderazgo, porque podemos problematizar este liderazgo que tuvieron distintos presidentes para abordar este problema de la equidad educativa. Y estos liderazgos concluimos que estaban sesgados por los estereotipos de clase y los prejuicios de clase, porque tenían una valoración y una connotación negativa que pretenden asegurar el mantenimiento de los pobres en esas condiciones de miseria, o sea, que no permitía el avance social, hasta que ya a mediados luego de la Unidad Popular, estas barreras se fueron, y estos objetivos también, fueron cediendo con el tiempo, pero esta flexibilización no es más que una máscara, porque no se ataca el núcleo del problema de la equidad educativa desde una perspectiva amplia y adecuada,
porque no son solo las variables educativas internas, como la metodología o los objetivos, o el fin que según estos líderes seguiría la educación, van a aportar un avance para la equidad, sino que también son las variables externas, como el entorno y el territorio, porque estos permiten tener una mirada mucho más amplia para saber qué es lo que impide lograr esta equidad. Y el entorno o el territorio también es objeto de estigmatización, y por entorno y territorio entendemos también el entorno y el territorio de la escuela y el entorno y el territorio de cada estudiante, que generalmente está cercano a la escuela. Porque de hecho hoy en día podemos atestiguar que la estigmatización de los colegios municipales en territorios periféricos es producto de una lectura estereotipada de sus propios estudiantes como flojos o desinteresados o estudiantes problemáticos. Y esto repercute en los liderazgos institucionales que trabajan sobre esos colegios y territorios, como los alcaldes o los presidentes, porque pasan por encima del problema real, porque para poder lograr una equidad educativa primero se necesita una equidad social. La equidad no se logra admitiendo más o menos estudiantes o cambiando el sistema de admisión, como lo hemos visto a lo largo de esta presentación, sino que es cada estudiante, porque cada estudiante en el aula va cargando con esta equidad o inequidad social que va a afectar esta equidad educativa, pues va a estar detrás, porque va a estar por detrás de otros estudiantes con mayores ventajas. Y para suplir esto, proponemos lo siguiente. Entendiendo sobre todo que no podemos cambiar el mundo, ni tampoco le podemos hacer la pega al ministerio o al Estado, pero sí desde nuestro rol docente podemos aportar un grano de arena. Y por ello proponemos que para desestigmatizar este territorio, que los estudiantes vayan al territorio, se involucren con el territorio a través de una actividad de significatividad, que sería la construcción de un fanzine, para que este fanzine circule dentro de este territorio. Por tanto, impulsaríamos a nuestros estudiantes a involucrarse con el entorno a través de esta actividad de narrativa gráfica, para que, por ejemplo, si están en un colegio municipal, problematicen esto que tienen al frente, las problemáticas de su territorio, y si están en un colegio particular, que salgan de esta burbuja y puedan tener nuevas nociones y nuevas perspectivas de este territorio, y que se den cuenta de esta inequidad social y que a su vez va a afectar su equidad educativa, pero que van a poder suplirla de distintas formas desde estas reflexiones críticas. Bueno, muchas gracias por escuchar nuestra presentación. Esperamos que se encuentren todos muy bien.